¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como cada semana a ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Radio Polar en este horario de las 3 de la tarde. Soy Javier Muñoz Vidal y como ustedes bien saben, o deberíamos todos saber, estamos a puertas de un proceso electoral histórico y además bastante concurrida de decisiones. Me refiero a la elección de gobernadoras regionales por primera vez, de constituyentes o de integrantes de la Convención Constitucional, que también será paritaria de manera extraordinaria y como prácticamente primera vez en la historia de la humanidad de este tipo de organizaciones, y también de la elección de alcaldes y concejales y concejalas. Y sobre este último espacio, pero muy importante, significativo y cercano a la comunidad, es que vamos a conversar con la candidata a concejala Ingrid Melipillán Muñoz sobre diversas temáticas en este día de hoy, sobre su candidatura, espacios que le parecen interesantes de poder compartir y algunas de sus propuestas. Así que amigos y amigas, les invitamos a seguir esta conversación junto a Ingrid Melipillán en este ¿Y tú qué opinas? De día martes. Amigos y amigas, como habíamos señalado en la presentación del programa, hoy nos encontramos con Ingrid Melipillán Muñoz, candidata a concejala por la comuna de Punta Arenas y además una amiga conocida de muchos espacios. Ingrid, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Un placer poder acompañarte en tu programa y bueno, y saludar a todos los auditores y auditores de la Radio Polar Comunicaciones. Un placer para mí una vez más estar con ustedes. Bueno, aclarar que por razones de las campañas, los trabajos, estamos grabando esto el día lunes en la noche. Entonces, ante la primera pregunta, ¿puede haber habido alguna modificación en la mañana de hoy, del martes, donde está siendo emitido este programa? Y me refiero a la situación de la posibilidad de la postergación de las elecciones. Se ve como algo prácticamente cierto que va a suceder. ¿Qué opinas tú sobre esto, Ingrid? La verdad es que no me parece que se cambien las fechas de las elecciones porque finalmente, primero que todo, en un mes la situación del país no va a variar. Pensemos que en Magallanes, por lo menos Punta Arenas en lo específico, para lograr pasar a la fase 3 nos demoramos harto tiempo, entonces es difícilmente que cambie el panorama en un mes. Creo que desde esa perspectiva pudimos haber puesto las medidas pertinentes para poder llevar a cabo un proceso eleccionario democrático, además con todos los resguardos, como se hizo en octubre del año 2020. Era una alternativa. Si las cosas se dan, efectivamente la fecha es modificada, vamos a estar todos obviamente trabajando para la fecha que sea estipulada, pero claramente de acuerdo también a nuestra realidad y de acuerdo también a la situación que vive el país en respecto de, no sé, las instituciones que están abiertas, los bancos, los casinos, que igual están funcionando, los mismos supermercados. Estos espacios donde hay mucha afluencia de público son mucho más riesgosos que el espacio que se puede utilizar para una elección, que además uno entiende que va a estar con los resguardos, con las medidas sanitarias pertinentes, de acuerdo a lo que pasó también en octubre, insisto, del 2020. Desde esa lógica, no siento que sea algo que cambie mucho el panorama nacional, cambiar la fecha de la elección. Debiesen haber otras medidas que debe tomar el gobierno para mejorar la situación del país, y no es justamente un cambio de fecha. ¿Y cuáles son esas medidas entonces que debería tomar el gobierno en vez de cambiar la fecha, como dices tú? Mire, yo siento que, por ejemplo, en el caso de los espacios públicos, hay que tener más control al respecto. Si tenemos una ciudad donde tenemos muchos contagios, debemos empezar a buscar dónde están esos espacios donde uno puede entender que hay mayor posibilidad de contagio. No sé, estoy pensando que en Santiago, además que se mueve tanta gente de una comuna a otra, el metro, el transporte público es parte de ese proceso. Como te contaba antes, los mismos espacios laborales, donde uno debe tener los resguardos pertinentes
donde hay mucha afluencia de público, como son los supermercados. Yo creo que hubo un estudio el año pasado que yo recuerdo que se indicaba que los trabajadores y trabajadoras de los supermercados tenían un alto porcentaje de contagio justamente por los espacios que no estaban adecuadamente resguardados para aquello. Entonces siento que tiene que ver con eso. En realidad las medidas deben tomarse pensando en el largo plazo, no en el corto plazo, no en los cambios que tiene una comuna que está hoy día con problemas, sino que más bien cómo hacemos que el país completo de una u otra forma tenga las medidas para que el país completo también, no cada comuna en particular, esté pasando de fase a fase. Ahí hay un tema que los expertos deben también poner en la mesa, aquellos aportes que son necesarios para poder modificar los espacios. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en los aeropuertos, que son un espacio además de contagio, está normalmente abierto, los aviones debiesen tener cierta cantidad de personas adentro, y cuando tú le preguntas a quienes han viajado nos indican que están llenos, que están todos los asientos ocupados. Entonces yo creo que por ahí pasa ver cómo estamos funcionando en esos espacios, y finalmente ver qué pasa con los exámenes, con los aforos en los espacios que tienen que ver de acuerdo a las cantidades de personas que tienen que ver en los lugares. En las campañas nos hemos restringido harto en eso, porque finalmente hemos tenido el cuidado de no juntarnos con más personas en los espacios públicos, en los espacios cerrados lo mismo, cuando vamos a puerta, tener las distancias necesarias con las personas con las que conversamos, con las mascarillas, y no más de cierto la distancia que corresponde. Entonces igual nos hemos cuidado tanto para que las cosas funcionen, además en esta comuna, que igual siento que el centralismo una vez nos ataca y hacemos cosas que tienen que ver más bien con otras ciudades, no con nuestra realidad. Hablamos con algunas amigas y camaradas, amigas también, por ejemplo, de la posibilidad de que puedan ser las elecciones como desde del territorio, especialmente aquellas que tienen que ver con las gobernaciones regionales y con las municipalidades, los candidatos, las candidaturas a concejales y alcaldes, de que puedan hacerse, por ejemplo, de manera descentralizada, en aquellos territorios que sí es posible hacerlo. Son algunas ideas, pero claramente no es la decisión nuestra, sino que más bien de nuestros parlamentarios, y en este caso la propuesta que hace el gobierno del Parlamento para que pueda ser modificada esta fecha. Vamos a ver qué pasa con la discusión. Yo espero que de verdad, más que el cambio de fecha, sea pensado en cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, cómo los protegemos de verdad, cómo mejoramos o cómo hacemos aquellas acciones que tienen que ver con el tema no solamente lo sanitario, sino también con lo social y lo económico. Yo creo que por ahí pasa también esta situación. El cambio de fecha es una excusa, creo yo, ante los cambios que de verdad requiere la sociedad. Claro, y si tuviéramos en vista todas las cosas que son necesarias suspender o modificar, perdón. Voy a repetir la pregunta. Y si tuviéramos en vista todas las cosas que hay que suspender o modificar para cuidar la salud de las personas, la lista es larga y en ese tipo de cosas no hay discusión, como tú bien decías. Ingrid, durante la pandemia hemos visto la necesidad que para el vecino y para la vecina es tener un municipio en terreno, un municipio preocupado y conocedor de su territorio. ¿Aparece esta situación en la campaña? ¿Se te han hecho comentarios sobre esto, sobre la presencia o no del municipio y la necesidad de él en la comuna de Punta Arenas en particular? O sea, sí, mira, como yo lo pondría en dos aspectos que son interesantes de poder, llevar al consejo, pero además hoy día en la discusión en sí misma. Uh-huh. La primera cosa tiene que ver con las autoridades que deben estar en terreno. O sea, lo que nos han planteado los vecinos y las vecinas, especialmente los dirigentes sociales, esa desconexión que ya existe entre las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, las organizaciones de voluntarios, qué sé yo, etcétera, con respecto al trabajo que debe hacer la autoridad, ¿cierto? Cómo esa cercanía no está hoy día y hace que las decisiones se tomen normalmente en cuatro paredes, sin consultar y sin a lo menos preguntarles a ellos y a ellas cuáles son las necesidades del territorio. Eso es lo primero. Y sobre ese punto, sí, al tiro, pero ¿cuáles son esas soluciones o decisiones que ha tomado la autoridad que a los vecinos y a la vecina, especialmente a los dirigentes, no les ha gustado o no han sido pertinentes? Por ejemplo, hay dos cosas que nos han planteado como en específico. Lo primero es que las canastas familiares, por ejemplo, que han entregado a propósito del proceso de lo que hemos vivido en la pandemia,
¿cierto?, no han sido conversadas con los dirigentes o dirigentes sociales. Entendemos que hay algunas juntas de vecinos que están un poco más quebradas por razones obvias, ¿cierto? Pero las que funcionan, las que están trabajando en el territorio con los vecinos, con sus ollas comunes, por ejemplo, que son varias, no son pocas, no han tenido la posibilidad de que les consulten respecto de cuáles son los vecinos o las vecinas que requieren esa canasta. Y es una tarea importante porque le damos también un poco de movimiento, ¿cierto?, a la sociedad civil, a las organizaciones, al territorio. Finalmente, quienes conocen mejor a la necesidad de los vecinos y las vecinas son quienes están ahí, pues, son ellos mismos y ellas mismas. Cuando tú les das poder, entre comillas, ¿cierto?, o fortaleces el territorio, ¿cierto?, las organizaciones del territorio, los vecinos se van también a poner a actuar. Es una cadena, esto no es, todo es posible si esa cadena o esa rueda gira y gira de manera adecuada. Eso es por un lado. Y la otra cosa que nos han planteado también al respecto tiene que ver, por ejemplo, que puede ser para algunos un detalle, pero finalmente tiende a ser importante. Es el tema de la Navidad. Normalmente la Navidad los dirigentes sociales hacen su lista y llaman a los vecinos y a las vecinas a inscribir a los niños y a las niñas del sector para poder anotarlos para los regalos de Navidad que entrega el municipio. Eso se ha hecho hace mucho tiempo, es una tradición ya casi de la municipalidad. Claro. Antes se entregaban incluso las juntas de vecinos los regalos. Hoy día se hace otro tipo de evento donde van todos a un lugar y los reciben, ¿cierto?, en tiempos normales. Pero además ha pasado que ni siquiera le han consultado a los vecinos y a las vecinas, en este caso los dirigentes, no les han pedido ya al listado. La gente se inscribe directamente en el municipio. Y eso es un tema que igual ha generado ruido entre ellos y ellas porque no han sido consultados, porque se sienten pasados a llevar, un montón de situaciones y sensaciones que van pasando en esos temas, ¿cierto? Y eso, así como aquello, también proyectos importantes en el territorio, por ejemplo, pavimentaciones que desean que se hagan y que son cambiados por, no sé, por otros proyectos. Finalmente tienen que ver con esas decisiones que son parte de lo que les pasa. Cuando tú quieres que un municipio funcione, en este caso un consejo funcione, tenemos que funcionar todas y todos, pues somos todos parte del territorio. La comuna la hacemos todas las personas que habitamos la comuna, y esos son las autoridades, son los vecinos y las vecinas. Y volviendo a lo que hablamos en la primera pregunta, el que se haga las cosas en el territorio es también descentralización de la misma comuna, pero el centralizar todo en el municipio, que además tiene su oficina en el centro, es desconocer la riqueza de la diversidad de los barrios y de los espacios que tiene la comuna, ¿no? Así es, bueno, y ahí va mi segundo punto, que justamente de las otras cosas que nos han señalado en estas conversaciones con los vecinos y las vecinas tienen que ver justo con la posibilidad de que el municipio se traslade. No sé, antes le llamábamos Praza Ciudadana, hoy día puede ser cualquier nombre en realidad, pero en definitiva es que acercar los servicios al territorio. Sabemos que eso no va a ser posible de manera permanente, pero eso se organiza y eso es parte también de las tareas que puede desarrollar el municipio. Y que bueno sería que quien no puede ir al centro porque no tiene la posibilidad de movilizarse, porque no tiene los recursos para ello, o porque la verdad es que por un tema de movilidad reducida no puede moverse al centro, sería interesante poder llevar a su espacio, ¿cierto?, al municipio con sus servicios, que es lo que necesita la comunidad. Mira, hay un detalle que quizás no sé si se puede resolver desde el municipio en específico, pero que se puede hacer como desde la gestión. Incluso hay personas que no pueden ni siquiera ir a una junta de vecinos por una cuestión de movilidad reducida, o porque están postrados o postradas, no sé. Piensa muchas de las cuestiones que pueden suceder en una persona y que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a los servicios a través de internet, porque o no saben o no tienen. Entonces, las realidades son diversas. Lo más probable es que tú no puedas solucionar todas esas situaciones, pero a lo menos puedes entregar alternativas. Y ahí es cuando funciona esta red y funciona la gestión y funciona un municipio y funciona un consejo que está preocupado por quienes están en el territorio. Y para ello, la única forma de saberlo es conversando, dialogando con quienes están ahí. Y es una de las tareas que creo que necesitan o que piden a gritos los vecinos y las vecinas. Yo siento que eso es como, oye, por favor, escúchenos. Acá estamos, tenemos opinión, tenemos sugerencias, tenemos propuestas, pero son parte de lo que queremos en nuestro territorio. Y eso creo que siento que está al debe esta gestión, y creo que lo más triste no solamente es estar al debe, sino que además que es posible. O sea, acá estamos hablando de cosas que sí son posibles de desarrollar y que sí son posibles de gestionar y que no son tan complejas. Siento yo que tienen que ir más bien con voluntades políticas, más que de recursos en sí.
Incluso mientras todavía la educación sea municipal, tienen en todos los barrios establecimientos educacionales, además de las juntas de vecinos deberían ser los aliados del municipio para poder hacer actividades en terrenos permanentes o como eventuales. Y lo otro, la salud pública también, que tiene otro mecanismo que también está asociado al municipio a través de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Educación al Menor, que parece que es desaprovechado ese espacio o esa vinculación. Mira, cuando tú hablas de área de atención al menor, salud, educación, como que uno a veces piensa que es como que son cosas distintas. Pero te das cuenta, o el común de la gente quizás no tiene como esa relación tan estrecha que existe, y efectivamente hoy día todavía es responsabilidad del municipio todo aquello. Y sí, ahí también hay, mira, más allá del hoyo de la corporación, que quizás no quiero ahondar tanto en ello todavía, tienen que ver más bien con la gestión y la coordinación. Las escuelas son responsabilidad hoy día de los liceos, los establecimientos educacionales son responsabilidad del municipio hoy día. Y eso también implica que es responsabilidad del municipio, a través de su corporación, obviamente, tanto entregar, garantizar que los niños y las niñas y los adolescentes puedan estudiar y que los profesores, los profesionales, ¿cierto?, que están en esos espacios puedan desarrollar su función de manera adecuada. Eso es lo primero. También pensando que si estamos en fase 3, nosotros estamos con la posibilidad de, entre comillas, retornar a clases, ¿cierto? Y ese retorno también tiene que tener garantizados ciertos mínimos o máximos, diría yo, más que mínimos, porque finalmente nosotros tenemos que garantizar la seguridad de todas las personas que son parte de la comunidad educativa. Entonces hay cosas que ahí el municipio le corresponde gestionar y ver que eso funcione de manera adecuada. Y por otro lado tenemos el ámbito de la salud, que es muy importante. La gestión de la salud en el municipal es muy importante. Atención primaria es en definitiva el espacio donde están los vecinos y las vecinas más cercanos. Es como la escuela, ¿cierto? Es el espacio más cercano de los niños y las niñas de sus sectores poblacionales. En este caso es lo mismo con la atención primaria. Entonces es importante ver cómo están funcionando, colaborar en sus gestiones. Yo siento que es fundamental, y además agradecer el aporte que han hecho en este contexto de pandemia. Ha sido la primera línea y por lo tanto ha sido el rol que ellos han cumplido ha sido fundamental en este proceso. Pues yo siento que ahí hay que, más que mirar hoy día en los temas que son como de funcionamiento interno, a ver cómo nosotros colaboramos para que funcionen mejor y tengan las herramientas para ello, porque ojo, funcionan igual a veces con muy poquitos recursos y hacen maravillas con esos recursos. Entonces yo siento que igual hay que revisar cómo están ellos funcionando, no para vigilar cómo lo hacen, porque lo hacen mal o bien, sino que más bien para ver que cuentan con todas las herramientas e implementos necesarios para que puedan cumplir con su función como lo han hecho hasta ahora, que ha sido fundamental, insisto, para poder ir pasando este proceso de la pandemia en situación de la primera línea. Han estado con las vacunas, han estado preocupados de poder regularizar la atención, porque ha sido súper complicado, ¿cierto? A propósito de que tienen que priorizar las atenciones que están vinculadas a cuestiones más, no sé, a los programas más específicos como los de los postrados, no sé. Porque recordemos que la pandemia nos ha hecho cambiar un poco las formas también de trabajar a todos y a todas. No es novedad que hoy día estemos llamando por teléfono, haciendo videollamadas, porque tienen que ver también con eso de cuidarse, ¿no? Entonces, si nosotros nos cuidamos desde ese ámbito, por eso es que es importante el cuidarse y poner las medidas necesarias para que todos y todas podamos cuidarnos, no solamente aquí, en la escuela o en el ámbito de la salud, cierto que han hecho tremenda tarea, tremendo trabajo además, sino que también en los otros espacios que son los importantes donde hay más contagio. Entonces ahí hay como contradicciones que de repente uno empieza a mirar y observar que hay cosas que no están tan bien. Claro, y justamente comenzaron las cuarentenas en la zona metropolitana y dejó de aparecer el Ministerio de Educación hablando del retorno a clases, pero eso es solamente un ejemplo en particular. Yendo a otra área, dentro de tus actividades de campaña hemos visto algunas piezas audiovisuales de algunos temas que estás comenzando a tratar, y algunos de ellos, recuerdo el segundo, habla sobre la actividad física, sobre el deporte en el territorio. Tú además lo mostraste ahí, participas y practicas deporte. Entonces, no es una cosa solamente de conocer a las agrupaciones que realizan esta actividad en el territorio, sino que a ti misma te ha pasado. ¿Qué pasa con la infraestructura
comunal y los espacios para los vecinos y vecinas para la realización de deporte tanto recreativo como competitivo. ¿Hay espacio? ¿No hay espacio? ¿Qué es lo que opinas tú como candidata concejal? Yo creo que no hay mucho espacio, o sí, o sea, no sé, tal vez que está mala hecha tal vez espacios hay, pero no los adecuados para practicar deporte. Yo creo que por ahí pasa. Por ejemplo, en mi caso, voy a hablar un poco más de manera personal en lo que hacemos con la academia. Nosotros tenemos que arrendar una sede, en este caso nuestra instructora Valesca tiene que arrendar una sede social para poder practicar el deporte que practicamos nosotros. Y eso corre por cuenta de la academia, o sea, de la propia instructora, que es la que en definitiva paga ese espacio. Y puede estar bien, pero el tema es que tampoco son los espacios más adecuados para poder hacer deporte, y más un deporte que en el caso nuestro es competitivo. Y además, si queremos formar a futuras generaciones, también requiere como espacios adecuados. Y ahí yo siento que falta espacios físicos que estén disponibles para quienes practican deporte, más allá de pagar o no un arriendo, que puede ser algo que se puede conversar, ¿cierto? Pero sí que existan más y más adecuados. Hoy día no existen, no están. Mira, yo creo que va a ser súper interesante cuando el gimnasio del barrio 18, por ejemplo, ya esté finalizado. Ahí uno pudiese tal vez ver si ese espacio está disponible o no. También tenemos en el estadio fiscal, en el gimnasio fiscal, y lo que está al lado, ¿cierto? Que es el centro que tenemos de deportivo, pero tampoco están no están disponibles en realidad para que todos y todas puedan ocupar horas de esos espacios en los tiempos que uno requiere. Entonces, claramente ahí hay una tarea que es importante de resolver, que tiene que ver, por un lado, verificar quiénes hoy día, dónde están haciendo deporte niños y niñas y adolescentes y adultos incluso. También poder llevar también algunas actividades a las poblaciones también desde la perspectiva del diálogo con el vecino y la vecina, porque no todos lados hacen los mismos deportes. Yo creo que ahí uno tiene que entender aquello. Y por otro lado, diferenciar dos cosas. Uno es el deporte recreativo, que es el que uno puede efectivamente mover a las poblaciones, ¿cierto? Y el otro tiene que ver con el deporte formativo. Entonces ahí es la conversación que uno puede tener con las instituciones ligadas a esas materias también, cómo vamos armando este engranaje que nos permita, por un lado, fomentar la práctica del deporte, pero también fomentar el deporte que sea formativo, competitivo, y también aquel que es recreativo, porque no es lo mismo, no son las mismas cosas. Y creo que hoy día lo que nos falta es de todo un poco, porque falta que las poblaciones se puedan desarrollar actividad física, recreativa, que sea para todas las edades, muy inclusivo. Y por otro lado también falta generar acciones que permitan que quienes hacen deporte competitivo puedan salir después, pero puedan prepararse para salir. O sea, no solo basta que te lleven y te inviten a un campeonato nacional o internacional, también tienes que preparar a las personas para que puedan participar de esos espacios. Y ahí siento que hay una tarea pendiente, que es del Estado por un lado, pero del Estado también en comunicación con quienes están en los espacios comunales, en los espacios regionales. Y ahí, mira, va a haber una conversación interesante, creo yo, cuando tengamos ya el gobierno regional instalado, y cuando también tengamos el Consejo Comunal y el nuevo gobierno comunal instalado, y como también después conversamos con el gobierno nacional, que eso es otra cosa, es cierto que finalmente ponen los recursos para que esto pueda suceder. Pero sí creo que es un aspecto fundamental a conversar, pero no solamente, insisto, desde la práctica deportiva para la recreación, sino más bien pensar en todos los ámbitos que tienen que ver con el deporte. Y eso lo conversamos con una profe justamente de educación física, que tiene también grupos de deportistas en las cuales está formando. Ella me decía que les hace falta espacio y les hace falta recursos para poder preparar a sus estudiantes para que puedan salir después a competir de manera digna, porque eso es lo que nos pasa. Hay que competir de manera digna. Porque en estos casos, como bien lo decía, no solo el arriendo de la sede, sino que la forma de suplir o subsanar la falta de espacios terminan siendo las escuelas, tanto para lo deportivo como para lo cultural, que quizás otro de los déficits en el territorio para la acción cultural recreativa y también para la proyección como un espacio laboral. Por eso digo, son temas distintos que finalmente van a converger en los mismos ámbitos, pero son temas distintos porque hay que separar lo recreativo
de lo formativo en todos los ámbitos, en lo deportivo, también en los de las artes, porque eso es otro espacio de conversación distinta, pero también, o sea, si queremos proyección artística, ¿cierto? Queremos tener más, no sé, músicos, bailarines, cantantes, no sé, de todas las artes que uno pueda tener, pintores, ¿cierto? Literatos que uno pudiese pensar en que puedan proyectarse, para eso hay que formarlos, ¿no? Y esos espacios, siento yo, como bien dices tú, se suplen en las escuelas, pero necesitamos un poco más que eso. Hoy día tenemos, por ejemplo, la Casa Sur del Arte, que es maravilloso espacio para, ¿cierto?, para formar a estudiantes, pero también es reducido. Los cupos son reducidos, entonces finalmente terminas generando una elite y no amplías ese espacio. También con mensualidad, y muchas veces lo aprovechan estudiantes que no son del sistema municipal además. O sea, de hecho eso es así, entonces finalmente terminamos formando muy poco cuando tenemos una gama impresionante de personas que tienen capacidades y habilidades para hacer distintas cosas, porque es solo descubrirlo, es darle la oportunidad. Con las oportunidades que tú le des a otros y a otras vas a poder darte cuenta que hay muchas personas que tienen capacidades en distintas cosas. No todos somos buenos para todo. Yo creo que hay algunos que son buenos para una cosa, otros para otra, ¿cierto? Entonces eso es súper importante, pero para que eso suceda tenemos que tener oportunidades y espacios, y en equidad, porque eso igual es otro tema, ¿cierto? Entonces, así es. No son tareas fáciles, Javier, para nada. No son tareas fáciles, son desafíos muy importantes, pero si no se conversan y no los ponemos en la mesa, se van a quedar siempre guardados. Y eso es lo que no queremos. Y como queremos seguir conversando de otras temáticas que son interesantes para la comuna de Punta Arenas en la propuesta que está realizando Ingrid, te quiero invitar a ti y a los amigos y amigas que nos están siguiendo a través de Polar Comunicaciones a que vayamos a una pausa comercial y regresamos con más ¿Y tú qué opinas?, en este día martes. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.